Me llamo Scarlett y tengo 31 años. La mañana que enterramos a mi abuela, ya sabía que algo andaba mal. No era el tipo de mal que se puede señalar de inmediato. Era más bien como un olor en una habitación que nadie más parecía notar. La abuela Eleanor había estado enferma durante casi 2 años, y en esos 2 años, mi madre se había posicionado poco a poco como la que estaba al mando. Ella era la que se encargaba de las citas médicas, la que hablaba con los abogados, la que tenía las llaves de la casa. Me decía a mí misma que era amor. Me decía a mí misma que estaba asumiendo el control porque le importaba a Anne. Estaba equivocada. 3 días después del funeral, mi madre convocó una reunión familiar en casa de la abuela. Lo planteo como un día de limpieza. Una forma de honrar la memoria de la abuela ordenando sus pertenencias con cuidado y respeto. Llegué con bolsas de basura y buenas intenciones. Lo que encontré al llegar me dejó helada. La mitad de la casa ya estaba vacía. La vitrina del salón, la que guardaba la vajilla de porcelana de la abuela, los delicados platos azules y blancos que había traído de casa de su madre, estaba vacía. El joyero de terciopelo que había estado sobre la cómoda de la abuela desde que tengo memoria, había desaparecido. La cubertería, los relojes decorativos, las colchas bordadas a mano doblada sobre el baúl de cedro, todo había desaparecido. Y mi madre estaba allí, en medio de todo, revisando una caja de fotografías con una expresión tranquila que me revolvió el estómago. Le pregunté qué había pasado con la porcelana. Ni siquiera levantó la vista. Dijo: la guardé para que estuviera a salvo. Le pregunté por las joyas. Entonces por fin me miró y dijo, y nunca olvidaré estas palabras: la abuela quería que yo lo tuviera todo, Scarlett. Me lo dijo ella misma. Así, sin más, sin discusión, sin documentación, sin pruebas, solo su palabra contra la de una mujer que ya no vivía para confirmarlo o desmentirlo. Ah, no grité. Number. Lloré delante de ella. Asentí con la cabeza y seguí recorriendo la casa, catalogando las pérdidas en mi mente, el espejo antiguo del pasillo, los pendientes de perlas que la abuela me había prometido para mi 16º cumpleaños, el libro de recetas manuscrito que había guardado desde antes de que mi madre naciera, todo absorbido por las posesiones de mi madre, con la única excusa de que era lo que la abuela quería. En las semanas siguientes, intenté hablar con otros familiares. Mi tía me dijo que lo dejara pasar, que pelear por las pertenencias no valía la pena si eso significaba destruir a la familia. Mi prima dijo que mi madre siempre había sido más cercana a la abuela, como si la cercanía a una persona te diera derecho a quedarte con todo lo que deja. Estaba sola en mi dolor y sola en mi rabia, y empecé a preguntarme si tal vez yo era la irracional, tal vez el dolor estaba distorsionando mi perspectiva, tal vez estaba convirtiendo algo doloroso, desordenado y humano en algo siniestro. ¿Pero? Entonces, 4 meses después del funeral, un martes cualquiera por la mañana, sonó mi teléfono. Era un banco. No era un banco en el que tuviera cuenta, no era una sucursal que hubiera visitado jamás. La mujer al otro lado de la línea se presentó amablemente y me preguntó si era Scarlett. Ledge QC. Hizo una pausa por un instante y luego dijo: tu abuela alquiló una caja de seguridad a tu nombre en 1998. Hemos estado esperando para comunicarnos contigo. ¿Te gustaría venir a abrirla? Me senté en el suelo de la cocina. Ni me di cuenta de lo que había hecho hasta que sentí el frío de las baldosas bajo mí. 1998. Anne tenía 4 años en 1998. A mi abuela había hecho algo tan silencioso, privado, deliberadamente, cuando yo apenas era lo suficientemente mayor como para hablar con frases completas. Y lo había mantenido en secreto durante más de 2 décadas. Conduje hasta ese banco sola. Recuerdo haber agarrado el volante con fuerza durante todo el trayecto, con los nudillos blancos, mientras mi mente repasaba todas las posibles explicaciones. Tal vez
no era nada. Tal vez era una vieja cuenta de ahorros con unos cientos de dólares, que había permanecido intacta durante décadas. Tal vez la abuela simplemente se había olvidado de ella y no significaba nada importante. Pero algo en mi interior me decía lo contrario, algo silencioso y seguro, como cuando uno sabe la respuesta a una pregunta antes de que alguien la pronuncie en voz alta. La abuela Eleanor no era una mujer descuidada, no era de las que hacían las cosas sin intención. Todo lo que hacía tenía un motivo, y ese motivo siempre estaba arraigado en el amor, el tipo de amor que piensa 10 pasos por delante, el tipo de amor que protege a la gente incluso desde más allá de la tumba. El banco era una pequeña sucursal en la parte antigua de la ciudad, el tipo de lugar con paneles de madera oscura y pisos alfombrados que amortiguaban cada paso. La mujer que me había llamado, estaba esperando en la recepción, verificó mi identidad, revisó mis documentos y luego me acompañó por un pasillo estrecho hasta una sala privada. Sacó una caja metálica larga y la puso sobre la mesa frente a mí. Luego se fue y cerró la puerta y me quedé sola con lo que mi abuela había decidido que merecían. La abrí lentamente. Dentro había un sobre blanco sellado con mi nombre, escrito en el anverso con la letra de la abuela Eleanor. Debajo del sobre había 2 cosas, un documento legal doblado y una bolsita sellada más pequeña. Me temblaban las manos al tomar primero el sobre. Lo abrí y saqué una carta de 2 páginas, manuscrita, fechada en 1998, la tinta se había desvanecido un poco en los bordes, pero cada palabra era perfectamente legible. Y al empezar a leer, tuve que parar 2 veces solo para respirar. La abuela había escrito que amaba a todos sus hijos y nietos, pero que durante años había observado ciertos patrones en su familia que la preocupaban profundamente. Había visto cómo ciertas personas se movían por la vida, tomando más de lo que les correspondía, justificándolo con encanto y seguridad, dejando atrás a almas más tranquilas para absorber la pérdida. Ella había cuidado de mi madre desde la infancia y la había querido, pero no era ciega. Escribió que temía que, cuando falleciera, las cosas no se dividieran equitativamente, y que hacía tiempo que había decidido que no dejaría mi futuro al azar, ni a la buena voluntad de personas que ya le habían demostrado quiénes eran. El documento legal dentro de la caja era un acuerdo de herencia ejecutado por separado, preparado por un abogado privado en 1998 y actualizado 2 veces desde entonces, una en 2009 y otra en 2019. Designaba bienes específicos directamente para mí, sin incluirlos en la herencia general. Bienes que ya habían sido transferidos legalmente a un fideicomiso separado años antes de que la abuela enfermara. Bienes cuya existencia mi madre desconocía porque la abuela nunca se los había contado. La bolsa sellada contenía una llave y una breve nota con una dirección a un almacén en las afueras de la ciudad, registrado a nombre de un fideicomiso que no reconocía, pero que el documento confirmaba que era mío. Fui a ese almacén a la mañana siguiente. Dentro de la unidad había objetos que la abuela había trasladado allí discretamente a lo largo de los años. La auténtica vajilla de porcelana, no los platos cotidianos que mi madre se había llevado, sino la genuina colección de herencia, que provenía de Europa de generaciones atrás, joyas que habían sido tasadas y documentadas, y una cartera de bonos que la abuela había comprado constantemente desde la década de 1970 y reinvertido discretamente sin mencionárselo a nadie. El valor total, cuando finalmente me senté con un abogado y revisé todo detenidamente, era suficiente para comprar una casa al contado. No una casa pequeña, sino una casa de verdad, con dinero sobrante. Mi madre me llamó 2 semanas después. Alguien del banco aparentemente había mencionado que yo iba a ir. Su voz por teléfono era cautelosa, como siempre que intenta tantear. ¿Cuánto sabes antes de decidir qué postura adoptar? La DJ Habler Deej
muy poco. Cuando finalmente me preguntó directamente qué había en la caja, le dije la verdad. Le dije que era una carta de la abuela y que la abuela había dicho todo, lo que tenía que decir. Lo que mi madre se llevó de esa casa fueron platos, joyas y telas. Lo que mi abuela me dejó fue la prueba de que lo había visto todo con claridad, de que me había amado con previsión y precisión, y de que se había asegurado de que, sin importar lo que hicieran los demás, yo estaría bien cuidada. Algunas personas te dejan dinero. Mi abuela me dejó algo más grande. Me dejó la certeza de que el amor más silencioso es a veces la fuerza más poderosa. Si esta historia te conmovió, si te recordó a alguien que amas o algo que has vivido, suscríbete a este canal. Cada semana te traemos historias reales sobre familia, lealtad, pérdida y los momentos que lo cambian todo. Dale al botón de suscribirse, activa las notificaciones y únete a una comunidad que cree que cada historia merece ser contada.